No sé si hay alguna pregunta antes de continuar. Ahora vamos a ver otra temática. Ya la recta final, nuestro último tema que forma parte del módulo vinculado al estudio e interpretación de la jurisprudencia. Y evidentemente, para completar esta parte del estudio de, del- de la interpretación jurisprudencial, el rol de los jueces, y pues tenemos que abordar ya las sentencias constitucionales a partir de su morfología, ¿no? O sea, de su, de sus diferentes tipos. Ya hemos visto muy de pasada los tipos de sentencias constitucionales desde el derecho jurisprudencial, ¿no? Cuando hemos analizado en análisis dinámico lo que es sentencia moduladora, fundadora, relevante, confirmadora, las sentencias aplicadoras eminentemente, la clasificación doctrinaria es múltiple. Sin embargo, el tribunal ha adoptado ya una tipología de lo que son sentencias relevantes y lo que son sentencias confirmadoras. Dentro de las sentencias relevantes, evidentemente, están todas las que hemos ido viendo en las líneas jurisprudenciales, la fundadora de línea, la moduladora de línea, la reconductora de línea, la mutadora de línea, la sistematizadora de línea, que suelen compararse con las unificadoras de línea, porque al sistematizar la jurisprudencia va a encontrar en esa sistematización evidentemente lo que nosotros hemos ido encontrando, ¿no es cierto? Precedentes restrictivos, regresivos, precedentes de estándar alto, y en esa sistematización evidentemente la sentencia sistematizadora tiene que asumir una postura y no solo sistematizar. Hay dos tipos de sistematizaciones, una sistematización para establecer el desarrollo, pero cuando ya encuentra precedentes contradictorios, pues va a tener que ahí unificar, ¿no? Asumir sentencias. Ese es un tipo de sentencias sistematizadoras. Ahora, las sentencias unificadoras ya son muy particulares porque van a resolver el problema jurídico planteado de contradicción de jurisprudencia, ¿no? En esas, por ejemplo, es lo que les decía, que hay que activar ahora la justicia constitucional aplicando el artículo 2515 de la ley del Tribunal Constitucional referida a la labor que tiene la Constitucional de unificar la jurisprudencia, si es que queremos, o sea, bajo la doctrina del estándar más alto ya está solucionado el problema. Si el tribunal quiere seguir emitiendo jurisprudencia contradictoria entre las salas y no quiere vincularse al precedente más alto, bueno, pero a nosotros ya nos dieron la solución, tanto a jueces constitucionales y jueces ordinarios que nos vamos a vincular a la jurisprudencia, como los justiciables. Nos han dicho que el precedente vinculante, el precedente en vigor, es el estándar jurisprudencial más alto. Entonces, nosotros ya tenemos solucionado el problema. Pero lo ideal es, primero, dos caminos, que el Tribunal Constitucional empiece a vincularse a sus propios precedentes. No estamos diciendo que no cambie, claro, que module, pues hay un montón de cosas que hay que cambiar en la jurisprudencia, pero que el cambio no sea pues adoptando posturas restrictivas, regresivas. Ahí está el límite de ese juez crítico con el que habíamos empezado la anterior semana, con ese juez que tiene poder para aplicar directamente la ley a la luz de la Constitución, poder para vincularse y aplicar directamente la Constitución. Pero este juez habíamos visto también que tiene sus límites, que tiene sus controles, y sus controles evidentemente son las pautas de interpretación constitucionalizadas, las directrices de interpretación, ¿no es cierto? Entonces, ahí los jueces, el rol de los jueces va a ser esencialmente ese, ¿no? De ir vinculándose a esos precedentes. Ay, mientras hablaba, no.
Me he olvidado subir. Disculpa. Ya está. Excelente. Entonces, en esta lógica, tenemos nosotros ya la doctrina del estándar más alto para vincularnos. Sabemos que nos tenemos que vincular no a cualquier sentencia, sino a aquella que desarrolle de mejor forma el derecho. Si estoy en un problema de colisión de derechos y me preguntan el estándar más alto de quién, pues el estándar más alto de fruto de la ponderación en caso de colisión de derechos. O sea, no es mayor problema eso. Para quienes son reacios, para quienes no quieren vincularse al estándar jurisprudencial más alto, siempre señalan y quieren generar la relatividad del subjetivismo de sostener estándar jurisprudencial de quién, de qué parte. O sea, no, pues si estamos en una colisión de derechos fundamentales, ya habíamos dicho la anterior semana, se reconstruyen los estándares jurisprudenciales de cada uno de los sujetos intervinientes y luego se entra en un proceso de ponderación. El resultado de esa ponderación al caso concreto se vuelve el nuevo precedente vinculante. Esa es la regla. Ahora, dos problemas vamos a ver ahora, dos problemas jurídicos de aplicación en el contexto de derecho jurisprudencial y de interpretación de la jurisprudencia constitucional en el tiempo, ¿no? Ayer adelantábamos con algunas de las intervenciones de sus compañeros del overruling retrospectivo y el overruling prospectivo. Ahora, este es un lindo tema de tesis, no sé si ya tienen todos sus tesis o temas de tesis. Este es un lindo tema de tesis que también ha sido redimensionado a la luz de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Miren, las directrices que en doctrina y en derecho comparado tenemos con el overruling retrospectivo. Qué buena pregunta, doctor. Claro que sí, estimado doctor. Más bien, eso es lo que siempre se hace en la construcción de precedentes jurisprudencial, de aplicación de la... Qué buena pregunta, estimado doctor. Muchas gracias. Dice, tengo una duda, ¿se puede interpretar las sentencias constitucionales mediante el método del silogismo? Evidentemente sí. ¿Cuándo hacemos esto, doctor? Cuando yo tengo un caso que ya ha sido analizado por un precedente fundador, ¿no? Mi tipo de argumentación ya no va a ser la ley, no necesito interpretar, interrelacionar, integrar el derecho, simplemente buscar la vinculación al precedente, ¿no? Un problema, digamos, ahorita, a ver, ¿qué problema jurídico que podemos estar viviendo ahora? No sé, cualquier sentencia, ahí está. Ustedes ya dominan la jurisprudencia en perspectiva de género, ¿no es cierto? Entonces, ahorita saben que la sentencia 17 quebrado 2019, S2, ha establecido que no es posible emitir sobreseimientos fundados en la inactividad de la víctima. Entonces, a mí me llega un caso, ¿no? Entonces, como juez constitucional o como juez penal, ¿no? O como fiscal, yo ya no tengo que reinterpretar la jurisprudencia, porque ya tengo una solución a mi caso fáctico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vinculación al precedente constitucional. Identifico la sentencia constitucional 17 quebrado 2019 establece esto, premisa normativa, se volvería premisa normativa. Las premisas normativas están constituidas pues no solo por la ley en stricto sensu, sino también por la interpretación que haya hecho el Tribunal Constitucional de ese contenido legislativo a partir de la creación de subreglas, a partir de lo que hemos visto todo este tiempo, precedentes constitucionales, porque los precedentes constitucionales son fruto de la interpretación, de la interrelación, de la integración del derecho. Esos precedentes nacen de
cuando el tribunal va a definir alcance, va a interpretar el sentido de la norma, el caso que ayer veíamos de si un juez de sentencia puede, a la luz de la doctrina de la reconducción de acciones, interpretando el aspecto de la competencia que establecía el señor, el doctor, y decía que hay que observar la competencia, entonces ahí el tribunal razonará en ese caso y dirá, a ver, yo tengo esta línea jurisprudencial, es coherente seguirla sosteniendo en este caso fáctico, entonces ahí va a reinterpretar. Entonces ya va a tener un precedente. Entonces, con lo que usted dice, en el caso que le señalaba de violencia y razón de género y emisión de sobreseimientos, pues yo ya me vincularé. Entonces, mi premisa normativa se va a reconstruir a partir de un argumento jurisprudencial, me voy a vincular al precedente, esa va a ser mi premisa mayor. Y luego, ¿cuál es mi caso? Mi caso es idéntico, entonces subsunción, silogismo jurídico. Claro, algo que hay que tener claro es que el antiformalismo y toda la corriente, las corrientes neos constitucionales, en ningún momento han dicho que solo se pondera y no se subsume. No, Prieto Sanchís es uno de los exponentes de este razonamiento. Atienza igual, nos dicen que evidentemente en casos difíciles hay que hacer reconstrucción de la premisa normativa, solucionando los problemas de relevancia, ¿no es cierto? Problemas de relevancia en cuanto a la norma aplicable y en cuanto a la interpretación. Luego de haber reconstruido la norma, pues entró en un proceso de silogismo, ¿no? Porque en mi caso fáctico pues, voy a tener que subsumir a la premisa normativa reconstruida a la luz de la interpretación de y conforme a la Constitución y al bloque de constitucionalidad, ¿no es cierto? Un ejemplo claro, estimado doctor, con su pregunta tan importante que hace, digamos que creo que ya les han debido decir al cansancio este ejemplo, pero es un ejemplo que grafica la labor que tienen los jueces al aplicar la jurisprudencia y su vinculación con la Constitución. Eh, nace, se emite anoche una ley que establece la pena de muerte para niños, ¿no? Para adolescentes en conflicto de la norma penal, digamos. Digamos que anoche sale el legislativo y emite una ley y establece pena de muerte. Y no solo para ellos, sino así, ¿cómo se llama? En genérico, ¿no? Donde inclusive podría entenderse que los niños o los adolescentes en conflicto de la norma penal podrían estar incluidos. Ya digamos que el caso que usted tiene es un caso donde es un adolescente de 14 años vinculado con un caso de violación. Digamos, lo estoy poniendo muy gráfico, muy neurálgico el caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Como jueces tenemos tres soluciones, ¿no? Para aplicar el derecho, de acuerdo a nuestro sistema jurídico. La primera, vincularme directamente a la Constitución. Y al vincularme directamente a la Constitución, yo no puedo aplicar esa ley porque esa ley es manifiestamente inconstitucional. La pena máxima que está establecida en nuestro ordenamiento constitucional a la luz de la Constitución y el bloque de constitucionalidad es 30 años, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo tengo tres soluciones. Vincularme directamente a la Constitución y emitir un fallo, evidentemente reconstruyendo la norma, ¿no? Porque voy a señalar y decir realmente puedo yo aplicar la ley, esta ley groseramente inconstitucional, abiertamente inconstitucional y además inconvencional. Entonces, ¿la puedo aplicar? No la puedo aplicar. O sea, cuando hay esta clase de mandatos, regla, donde está clara la situación, yo ya no es necesario que plantee una acción de inconstitucionalidad concreta, que ese sería el otro paso. La acción de inconstitucionalidad concreta es cuando hay dudas, sospecha de la constitucionalidad de una norma. Yo tengo sospecha de la constitucionalidad de este caso, de aplicar una ley que ha nacido el día de ayer y tengo un caso, obviamente, después de la emisión de la ley. ¿Tengo duda? No tengo duda. Entonces, exacto, tendré que hacer control de constitucionalidad directo.
Entonces, esa es una solución. Otra solución será plantear una acción de inconstitucionalidad. Entonces, ¿a qué le voy, a qué va esto? Que en mi reconstrucción de la premisa normativa, ahí es donde yo voy a subsumir, yo voy a interpretar primero. Lo mismo pasa con las sentencias, estimado doctor. Las sentencias constitucionales que crean precedente han ya reinterpretado, han redefinido. Entonces, si yo tengo un caso que es prácticamente un caso análogo, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Aplicar el silogismo. ¿Cuál va a ser mi argumento? Mi argumento de tipo precedencial. En el otro caso que les estoy diciendo, voy a tener que hacer un argumento reinterpretativo, o sea, voy a tener que interpretar la norma, reconstruirla a la luz de los estándares internacionales, pues, y ahí diré que en el caso de niños con mayor razón, ejerciendo control de convencionalidad, yo no podría aplicar la pena de muerte, o sea, peor todavía, porque el artículo 4 establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe la aplicación de pena de muerte a menores de 18 años. Entonces, es importante. Dice, hay un tratado que establece que los países, correcto, correcto, el tratado, estimada doctora, es la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 4, derecho a la vida. Y esta convención establece los estados que al momento de firmar esta convención no tuvieran implementada o reconocida o impuesta o configurada la pena de muerte, no podrán volverla a aplicar. Es una cláusula que el Estado boliviano la ha firmado, la ha ratificado y por el día de mañana no podría incorporarla. Y si la incorpora el legislador, rol de los jueces para vincularse directamente a la Constitución. Correcto, doctor. Principio de no regresividad. Entonces, lo mismo pasa con la jurisprudencia a raíz de la pregunta del doctor. Si yo ya tengo mi jurisprudencia que me ha reinterpretado, digamos que el tribunal emite esta sentencia, entonces silogismo jurídico, esta vez no mi norma, sino mi precedente constitucional que ha redefinido la ley y que evidentemente ese es el nuevo, la subregla que se dedica, ¿no? Entonces, subsunción. Eso nos dice la doctrina, la corriente antiformalista, ¿no? No es que la ponderación y el silogismo jurídico esté divorciado. Lo que se exige es que la ley no se la interprete únicamente en su literalidad, aplicando un solo método de interpretación que es el gramatical. El sentido gramatical es sencillamente un sentido normativo más. A ese sentido yo siempre le tengo que poner en interpretación el test de validación, ¿no? Este sentido normativo coherente con la Constitución, esa es la interpretación conforme. Nosotros estamos en un sistema de interpretación conforme, ¿no? Por eso yo les decía ayer, si me van a iniciar un proceso penal porque yo he realizado interpretación conforme, vinculando a la Constitución, pues a mí me cuesta, no sé si estoy yendo en contra de la Constitución. En contra de la Constitución no estoy yendo, porque lo que estoy haciendo es reconducir esa ley aplicada literalmente que es contraria a la Constitución, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Yo le hago, dígame, doctor. ¿Y ahí qué pasa con la presunción de constitucionalidad que indica el Código de Procedimiento Constitucional? Excelente, doctor. Estas dos preguntas siempre van ligadas. ¿Qué hacemos con el principio de constitucionalidad de la ley y qué hacemos con el principio de constitucionalidad el principio de constitucionalidad? A ver, una cosa es el principio de constitucionalidad, ¿no? De la ley, que es un resabio del Estado legislado. Ojo, ojo. El principio de constitucionalidad de la ley es un resabio, pero eso no significa que la ley, yo con este principio de constitucionalidad de la ley, yo la voy a aplicar en ese texto inconstitucionalmente. O sea, el ejemplo que usted me señala es palpable. La pregunta que me señala usted es palpable con el caso que ahorita ha nacido de la pregunta de su anterior compañero. Fíjese, nace la ley.
Entonces, yo podría hacer prevalecer la presunción de constitucionalidad de la ley que establece la pena de muerte para violadores de niños, niñas e infantes, alegando, y la aplicaría porque se presume la constitucionalidad de la ley en tanto y en cuanto el órgano control de constitucionalidad no la declara inconstitucional. ¿Dónde queda el principio de constitucionalidad? La Constitución, ¿no? La supremacía de la supremacía de la Constitución nace inmediatamente el principio de constitucionalidad, que si usted quiere, se jerarquiza y se pone por encima del principio de constitucionalidad de la norma. Más aún en estos casos claros de evidente inconstitucionalidad, estimado doctor. El caso que yo les estoy planteando es un caso que creo que a ninguno le hay duda de si es constitucional o no es inconstitucional. Entonces aquí, ¿qué nace? En un escenario de conflicto de normas. Tengo una ley la ley dice una cosa, ¿no? Pena de muerte para violadores. Y la Constitución, ¿qué dice? 30 años. ¿Cuál se aplica? No es tan difícil el problema. ¿Cuál se aplica? Principio de jerarquía. Estoy frente a dos reglas. Ni siquiera estoy frente a un problema de ponderación, de duda en la norma. Es un problema de colisión normativa, una antinomia sencillísima, donde yo lo único que tengo que hacer es hacer prevalecer la norma, ni siquiera la más favorable, es la norma jerárquicamente superior, constitución frente a ley, en ese caso. Entonces, esta presunción de constitucionalidad de la ley se laxa. La presunción de constitucionalidad de la ley siempre va a quedar laxada en función al principio de constitucionalidad. El principio de constitucionalidad obliga a que las normas constitucionales siempre están por encima, que las normas constitucionales y las normas del bloque de constitucionalidad sean las irradiadoras en la interpretación y aplicación del derecho, ¿no? Ahora, el principio de presunción de constitucionalidad, déjeme terminar la idea, estimado doctor. El principio de presunción de constitucionalidad de la ley, ¿no? Este principio nace por una cuestión de seguridad jurídica, ¿no? Claro, el legislador va a emitir las leyes y obviamente tiene que darle una certeza jurídica porque se entiende que el legislador es el conjunto de representantes que han ganado el voto de confianza del pueblo. Entonces, al pueblo, a esos representantes les tenemos que dar seguridad jurídica, ¿no? Seguridad jurídica en cuanto al producto legislativo. Pero eso no quiere decir que todo lo que ellos emitan es palabra santa. En un estado legal, estimado doctor, le acepto el razonamiento. Pero nosotros no estamos en un estado legislado. Eso ya lo hemos pasado. O sea, no estamos, nosotros vivimos el estado constitucional de derecho. Ahora sí, doctor, levantó la mano. Sí, exactamente. Cuando hay una antinomia se debe dirimir de tal forma. La duda me nace, doctora, es a partir de la interpretación o del trabajo que ha realizado el Tribunal Constitucional cuando jerárquicamente prefiere la aplicación de convenios y tratados por encima de la misma Constitución. Sí. O sea, en la 084, desde mi entendimiento, el Tribunal Constitucional no sé si declara inconstitucional la Constitución o en su defecto prefiere la aplicación preferente de convenios y tratados internacionales por encima de la Constitución, porque la Constitución prevé el límite de la reelección y entonces el tribunal va más allá y entiende que a través de una interpretación pro homine, progresiva y no sé qué cosas más de la 084, ellos dan una aplicación que desde mi punto de vista los convenios y tratados internacionales deberían estar en un punto idéntico, no por encima de la Constitución, ¿no? En una situación similar
Entonces, ahí es la duda que me nace, doctora, pero estoy plenamente de acuerdo, los jueces no pueden ser un robot de no interpretar la Constitución. Además existe jurisprudencia. El trabajo de la jurisdicción ordinaria debe ser desde la Constitución y conforme a la Constitución. Plenamente de acuerdo, estimado doctor. El fallo de la 84 es un fallo que es otro tema digno de tesis, ¿no? O sea, analicen el fallo del 84 a partir de las técnicas de interpretación constitucional, sometan la test, hagamos corrección racional del 84 y no pasan ni siquiera el primer test. O sea, si ustedes me piden mi opinión, ¿no? Pero no vamos a entrar en ese tema porque, bueno, ya, tal vez hasta resulta bizantino. Al final, lo que quisiera yo aclarar es de estos límites que tiene evidentemente el juez. El fallo del 84, además, estimado doctor, ni siquiera pasa el test de los criterios de interpretación para limitar derechos fundamentales, ¿no? De acuerdo a los estándares internacionales, todo proceso de colisión entre derechos fundamentales está sometido a un escrutinio estricto del test de proporcionalidad a la luz de los principios. Y revisen el fallo del 84, a ver, haciendo corrección racional, a ver si pasa esos test. No los pasa. Académicamente hablando, no los pasa. Políticamente hablando, pues habrá pasado todos los test, no sé. Yo no soy política, pero académicamente hablando, no pasa ninguno. Correccionalmente, o sea, haciendo corrección racional de ese fallo, no pasa. Ni siquiera el primer criterio de interpretación de vinculación al poder constituyente, ni siquiera. Pero a mí me interesa un poquito aclarar lo que usted muy atinadamente señaló, doctor, el ejercicio del control de convencionalidad. A ver, nosotros tenemos tres formas de realizar control de convencionalidad. La Corte Interamericana nos ha hablado del control difuso, ¿no? Este control difuso evidentemente establece que cada uno de los estados, por eso es difuso, cada uno de los estados va a realizar control de convencionalidad de acuerdo a su sistema jurídico imperante. Entonces, si nosotros estamos en un sistema de control de constitucionalidad concentrado, entonces la forma de realizar control de convencionalidad va a tener que adecuarse a ese sistema. Si nosotros estamos en control ya interno, ¿no? Dentro del Estado, en un control difuso, también la forma de realizar el control se va a adecuar a ese sistema de control de constitucionalidad interna que hay en cada Estado suscribiente de la Convención Americana de Derechos Humanos. Eso no se puede discutir porque así se ha solucionado en caso Almonacid versus Arellano. Ahora, ¿qué pasa en el caso boliviano? Ahora, cada estado tiene su sistema de control de constitucionalidad. En el caso boliviano hay tres formas de realizar el control de convencionalidad, ¿es cierto? A partir de la interpretación conforme al control de convencionalidad. Entonces, ahí el juez va a realizar, por ejemplo, este caso de pena de muerte, haciéndolo en una interpretación conforme, pues va a establecer y va a decir, esta ley es abiertamente contraria al artículo 4 de la Convención, ¿no? Entonces, ese es el primer escenario que tiene un juez. Segundo escenario, el primero es interpretación conforme. El segundo, preferencia aplicativa, ¿no? Que es el que también nos establece, explícitamente está establecido en el artículo 256 de la Constitución. ¿Cuándo aplico los pactos? ¿Cuándo aplico? Yo no aplico los pactos o no aplicamos en el sistema boliviano los pactos porque son jerárquicamente superiores a la Constitución. Aplicamos los pactos porque están en rango de bloque de constitucionalidad siempre y cuando tengan desarrollos más favorables a la Constitución. Si mi Constitución es más favorable, pues el pacto se laxa, no puede ser aplicado por encima de una Constitución que está desarrollando los derechos en forma más favorable. Entonces, esa es la aplicación
de preferencia normativa. Y el último texto, estimado doctor, o la última dimensión del control de convencionalidad en el sistema boliviano es la declaración de inconvencionalidad de la norma, ¿no? Ahora, la Corte Interamericana, al momento de mandarnos la doctrina del bloque que es del control de convencionalidad, ha establecido explícitamente que el control de convencionalidad se realiza de normas internas y de normas no solo infraconstitucionales, sino inclusive la propia Constitución, ¿no? Entonces, la propia Constitución se tiene que redimensionar a la luz de los pactos y los bloques, del bloque de constitucionalidad. El fallo 84, el fallo de la sentencia 84 es algo que lo no querido, porque no pasa haciendo corrección racional de la sentencia, no pasa los filtros, ¿no? Entonces, olvidémonos de ese fallo, o sea, no es un buen ejemplo de realizar control de convencionalidad, declarando la inconvencionalidad de la norma. Hasta el día de hoy, estimado doctor, hasta el día de hoy, el fallo del 84 lo que hace es preferencia interpretativa y aplica el pacto, ¿no? El pacto del convenio, además interpretando, definiendo el artículo 23, pero sin someterla al escrutinio del test de proporcionalidad para limitación de derechos fundamentales. Entonces, ahí está la arbitrariedad de esa sentencia, para empezar. Entonces, el único en nuestro sistema boliviano, estimado doctor, que puede declarar la inconvencionalidad y expulsar del ordenamiento jurídico una norma constitucional por nuestro sistema es el Tribunal Constitucional, porque va a tener efectos erga omnes. En cambio, nosotros como jueces, ustedes como jueces, van a ejercer el control de convencionalidad al caso concreto. El caso que aplicaba el doctor al hacer el silogismo, pues si ya tiene el caso, mejor dicho, que ahorita hipotético que ha nacido de que la ley saca una norma que establece que la pena de muerte para cualquier persona acusada del delito de violación a menores, a niños, niñas, adolescentes e infantes, y resulta que de aquí a unos días hay una denuncia de que es un adolescente en conflicto con la norma penal que está acusado del delito de violación, pues ahí él lo que va a hacer pues es realizar control de constitucionalidad directa y ejercer control de convencionalidad. ¿No? No necesita plantearle, tampoco va a poder declarar la inconvencionalidad de la norma con efecto erga omnes, porque el único, reitero, que puede declarar la inconvencionalidad de la norma con efecto erga omnes en el caso boliviano es el Tribunal Constitucional. Hasta el día de hoy no hay una sola sentencia que haya aplicado esta última metodología de realizar control de convencionalidad, es decir, declarar la inconvencionalidad y expulsarla del ordenamiento jurídico. Lo que ha pasado con la 84, la 168 no ha sido expulsada del ordenamiento jurídico. El artículo 168 sigue en vigencia, solo que ha sido interpretada a la luz del 84, evidentemente se ha creado una preferencia aplicativa de la convención y ha dicho que la convención es más favorable para crear un derecho humano. Entonces, eso está en veremos, ya la Corte lo solucionará en este caso y nos dirá. Pero no necesitamos, ¿no? Ejerciendo las reglas directrices de la interpretación, pues hagamos corrección racional del 84 y no pasa ninguno de los filtros. Entonces, eso, estimado doctor, aclarando, la inconvencionalidad de la norma con efecto erga omnes no puede ser declarado por los jueces. Los jueces lo que van a hacer es declarar la inconvencionalidad o aplicar preferentemente el convenio, la Convención Americana de Derechos Humanos, para el caso concreto, para el caso de ese adolescente X que posiblemente puede ser sometido a la pena
de muerte si aplicara la ley, ¿no es cierto? Y bueno, si es un juez que directamente se va a aplicar a la Constitución, tiene dos salidas, como les decía. Una, aplicar directamente la norma, la Constitución, por encima de la ley, con una interpretación obviamente preferente, y digamos que esa es la vía directa. Pero digamos que no, que quiere además, no solo para el caso concreto, sino tiene la opción de plantear la duda, la sospecha, que al caso no hay duda, pero digamos que el juez está perfectamente habilitado para eso, planteará la acción de inconstitucionalidad, ¿no es cierto? Y en la acción de inconstitucionalidad, pues el tribunal tiene aquí el as y él va a poder declarar la inconstitucionalidad de la ley con efectos erga omnes. En cambio, en el caso concreto, el juez que se va a vincular directamente a la Constitución solo va a poder hacerlo para ese caso, para el caso que está conociendo. Entonces ahí va a ejercer control de convencionalidad, control de constitucionalidad, solo para el caso, pero si se opta a la otra opción de plantear la acción de inconstitucionalidad, pues ya el tribunal asumirá el rol para poder vaciar del ordenamiento jurídico una norma notoriamente inconstitucional e inconvencional. Eso sería, estimado doctor. Entonces, estábamos viendo la jurisprudencia en el tiempo y veíamos los overrulings retrospectivos y los overrulings prospectivos, ¿no? Bueno, los overrulings nacen a raíz de los cambios de jurisprudencia, habíamos visto, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay igual. El criterio de favorabilidad en la aplicación de los derechos humanos siempre va a estar por encima, ¿no? O sea, siempre va a estar como el celador, la lupa, que va a ver la aplicación del derecho jurisprudencial. Entonces, cuando hablamos de overruling retrospectivo, ¿cuándo puedo aplicar mi jurisprudencia en el tiempo para casos anteriores? Solo cuando es más favorable. Es lo mismo que la ley. La ley la aplico cuando, no para desmejorar la situación, sino para favorecer. Entonces, si yo estoy emitiendo un nuevo entendimiento de carácter progresivo y tengo causas que aún no tienen aún cosa juzgada, sino están en trámite, entonces se puede aplicar el overruling retrospectivo. Ahora, de acuerdo a la doctrina, el overruling es siempre prospectivo, o sea, una vez que se emita la jurisprudencia, esta va a ser a partir de ella, ¿no? A partir de su pronunciamiento. Yo les decía, en el caso, el tribunal tiene varias sentencias que se han pronunciado. Esta era la que le decía ayer al doctor. Esta es una sentencia típicamente que ha resuelto a partir de un overruling prospectivo en los casos de competencia de los jueces penales para conocer las acciones de libertad. Les pido que las lean. Miren qué ha dicho nuestro Tribunal Constitucional en varias sentencias, que estos sí son precedentes vinculantes. Miren, refiriéndose a la aplicación de la jurisprudencia en el tiempo. Las sentencias a las que les hablo son la 1426 Cobrado 2005, una de las primeras sentencias que se pronuncian frente a este problema jurídico, y la sentencia 76-2005, son sentencias las primeras, ¿no? Dice, las sentencias pronunciadas por el Tribunal Constitucional, al constituirse un medio por el cual la ley fundamental desplaza su eficacia general, no están regidas por el artículo 33 de la Constitución. Estas sentencias obviamente han sido pronunciadas con la anterior Constitución y este artículo 33, si recuerdan ustedes, se refería al principio de irretroactividad de la norma. Entonces dice que establece el principio de retroactividad de las leyes, sino que tiene validez plena en el tiempo, con la excepción establecida en el párrafo anterior, de lo cual se colige que los razonamientos de las sentencias constitucionales pueden ser aplicados en los procesos que están en curso, ¿no?
es decir, en aquellos que no tienen calidad de cosa juzgada, sin importar que los hechos a los que ha de aplicarse el entendimiento jurisprudencial hubieran acaecido con anterioridad al pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Sin embargo, en los procesos que tengan resoluciones con calidad de cosa juzgada por haberse agotado las instancias o por no haberse interpuesto los recursos dentro del término previsto por la ley o por haberse desistido de los mismos, no es posible aplicar el nuevo entendimiento contenido de los fallos, manteniéndose firme la sentencia pronunciada dentro del respectivo proceso ordinario con todo lo que queda claro, clara la situación sobre la aplicación en cuanto al tiempo de las sentencias constitucionales. La anterior semana yo les di un último fallo del Tribunal Constitucional vinculado a la aplicación retroactiva de una jurisprudencia que había declarado la inconstitucionalidad del artículo, no me acuerdo qué riesgo procesal es, les he dado esa sentencia y obviamente establece la posibilidad de aplicar el entendimiento a las causas que aún en los casos de situación de detención preventiva que se había fundado en esa norma que ha sido declarada inconstitucional, ¿no? Entonces, ya no me acuerdo el número de sentencia que les di. Vean, luego, otras sentencias que se han ido ya pronunciando vinculadas a overruling a partir de estos razonamientos. A ver, ¿qué dice? Como overruling prospectivo, ¿no? Sobre el cual la sentencia constitucional 32-2012 de 16 de marzo expresó, bajo este contexto, resulta aplicable a la presente modulación la eficacia prospectiva de la jurisprudencia o conocida también como prospect overruling, referido al cambio de un precedente vinculante o la sustitución por otro que a partir de la introducción de un nuevo razonamiento adquiere carácter vinculante en casos posteriores. Dicho de otro modo, el cambio o reemplazo del precedente vinculante es aplicable en lo sucesivo y conforme a los criterios asumidos en el nuevo fallo. En este sentido, la presente sentencia constitucional a partir de su aplicación tendrá carácter vinculante por mandato del artículo 203 de la norma fundamental y del artículo 8 de la ley de la constitucional por cuanto resulta aplicable a todos los casos posteriores, principio que constituye para este tribunal un óbice para poder aplicar los citados fallos constitucionales, el cual no ha sido valorado adecuadamente por el Tribunal de Garantías. Bueno, esta es una sentencia que está aplicando el overruling, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la jurisprudencia en el tiempo. La jurisprudencia evidentemente es vinculante a partir de su pronunciamiento, ¿no? Sin embargo, hay lo que les decía, en la doctrina, en el derecho hormiga. Y se puede volver muy gigante o muy pequeñito, ¿no, José? Ya, después del aire, man. Me he entrado en cuarto intermedio, pero un poquitito. No le he prestado atención lo último. Bueno, pedimos por favor a quien ha activado su audio lo pueda silenciar, estamos en clases. Gómez, doña No Aranza. no sé quién será. No veo más. Doña Aranda, doña Aranda. la doctora Aranda. Doctora Peñaranda, Un por momentito, favor, apague el micrófono. un ratito, estamos viéndolo eso, por favor. Vamos a tener que poner una multa de un churrasco a todos los que dejen abierto su audio. Sí. Buena sugerencia. El coordinador, por favor, que corte el audio ese para que no nos perjudiquemos. Estamos avanzando. Ahí participan Sí, todos. tengo un problemita en la computadora un ratingo, por favor, ahorita estoy viéndolo eso. Tranquilo, licenciado, tómese el tiempo debido. Ya está. Entonces, ese lo que les decía, muchas gracias, doctor.
lo que les decía es que si bien hay overruling prospectivo, con mayor razón el overruling prospectivo, si está modulando y adoptando un criterio restrictivo que no debería pasar, pero a veces pasa, no podría pasarse a causas anteriores. Entonces, por eso es que siempre se habla de overruling prospectivo y overruling retrospectivo, aclarando, la jurisprudencia en el tiempo implica la posibilidad de aplicarla para atrás siempre y cuando beneficie, siempre y cuando sea favorable, no para restringir, porque como ha dicho el Tribunal Constitucional, la jurisprudencia se rige en función al tiempo, evidentemente, pero puede ser aplicada a causas que no tengan la calidad de cosa juzgada. Entonces, eso en cuanto a la jurisprudencia en tiempo, estimados doctores. Ahora pasaríamos a la otra temática, la última temática de nuestro módulo, que es los tipos de sentencias a partir de, ya no desde el derecho jurisprudencial, sino desde la interpretación. Vamos a ver las sentencias típicas y típicas del Tribunal Constitucional. Es un tema que sigue en boga en cuanto a su análisis. Es otro lindo tema de tesis para quien no tiene aún un tema de tesis. Y con una pequeña aclaración, estas sentencias atípicas, creadoras de derecho, ¿no? Las llamadas sentencias manipuladoras, bajo una terminología italiana, estas sentencias no solo se dan en control normativo de constitucionalidad. Este tipo de sentencias, que son las sentencias interpretativas, se dan en acciones de defensa también, ¿no? En acciones tutelares. Aquí el Tribunal Constitucional, tanto en las tutelares como en las de control normativo, ejerce ese rol de ese activismo judicial, como alguien nos hablaba, para dar vigencia normativa a quién. ¿A quién tiene que dar vigencia normativa? La Constitución va a dar vigencia, el Tribunal Constitucional a la Constitución, va a dar vigencia normativa a la ley interpretada a la luz de la Constitución, a partir de la interpretación conforme, ¿no es cierto? Entonces, a raíz de eso va a empezar a crear jurisprudencia, va a empezar a crear precedentes constitucionales. Entonces, en esta labor de creación, de emisión de sentencias interpretativas, de las llamadas sentencias atípicas, que vamos a hacerle un pequeño estudio rapidito, pues siempre está de por medio el principio de unidad de la Constitución, ¿ya? Hay 4 principios esenciales específicos que tiene de interpretación constitucional, ¿no? 4. El principio de unidad de la Constitución, el principio de corrección funcional, el principio de preferencia o concordancia práctica de la Constitución y el principio de armonización, ¿no? Entonces, esos son los principios específicos de interpretación constitucional. Para esta primera parte, pues, el principio de unidad de la Constitución es bien importante. ¿Por qué? Porque en mi labor interpretativa tengo que entender que la Constitución y el bloque de constitucionalidad son un conjunto, es una unidad, ¿no? No es algo separado. Entonces, en este contexto, las normas constitucionales tienen que guardar coherencia interna, ¿no? Entre sumos. Todos sabemos que la Constitución tiene 2 partes, ¿no? La parte orgánica y la parte dogmática. La parte dogmática, y que otra doctrina la divide en 3. Una parte dogmática, y la parte orgánica y la parte axiológica. Quienes la dividen en 2, pues incorporan la parte axiológica a la parte dogmática. Entonces, partamos de este criterio. En 2, parte dogmática, principista axiológica, y la parte orgánica. Entonces, ¿qué nos dice el principio de unidad? El principio de unidad nos dice que
todo el texto de la Constitución, todos los artículos que forman parte de la Constitución tienen que guardar una unidad. No puede haber rupturas, ¿no? No puede romperse esa unidad. Y de ahí que se establece que la parte orgánica de la Constitución siempre tiene que guardar coherencia con la parte dogmática, no al revés, ¿no? No es que la parte dogmática se va a encuadrar a la parte orgánica, sino que más bien la parte orgánica, si se quiere hablar de concordancia, es que la parte orgánica va a guardar correspondencia con la parte dogmática. Un ejemplo de esto, pues, nosotros como nuevo Estado expresamos que somos no solo un Estado constitucional de derecho, sino que además somos un Estado plurinacional. Entonces, el carácter de la plurinacionalidad hace que se vuelva un principio de rector de irradiación en todo el texto de la Constitución, y de ahí porque en la parte orgánica tenemos pues una conformación plural del Tribunal Constitucional con participación indígena, una conformación plural en cada uno de los órganos del Estado, en el legislativo, en el ejecutivo, etcétera. Otro principio, el principio proautonómico, ¿no es cierto? Igual, de esa manera, la parte orgánica tiene que guardar correspondencia, ¿no? O el de la autonomía, de la libre determinación de los pueblos, lo mismo. Entonces, en este contexto, este principio de unidad es el principio rector en la interpretación. Y estos principios siempre se van a aplicar también, no solo al momento de interpretar la norma, sino al momento de interpretar la jurisprudencia constitucional. Y de ahí que es que nace, pues, otro fundamento más para el sustento jurídico, para la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, ¿no? El artículo 203, que es un artículo que está dentro de la parte orgánica, se tiene que redimensionar a la luz de la parte axiológica que está contenida en el artículo 13, en el 256, que son parte de la base axiológica de nuestra Constitución. Por eso les decíamos que el 203 se reinterpreta a la luz del 13 y del 256. Entonces, nosotros a diario tenemos estos problemas vinculados al principio de unidad de la Constitución, y a mí me gustaría que hagamos un pequeño ejercicio de, esta vez ya no de leyes, sino de la propia Constitución, ¿no? La propia Constitución, donde aparentemente tendría alguna incoherencia o fisura interna, ¿no? En el propio texto constitucional, y por lo tanto es importantísimo armonizarla. Me gustaría que todos me sigan y analicemos el artículo 159.11 de la Constitución. No sé si alguien nos tiene la Constitución a la mano. Vamos a hacer un ejercicio para la comprensión de este principio de unidad de la Constitución, que ya luego nos va a servir para aplicar y entender el porqué de las sentencias atípicas del Tribunal Constitucional. No sé si alguien nos puede leer el artículo 159.11. Lo que pasa es que si yo me voy a mi computadora, lo voy a descontextualizar. De la Cámara de Constitución. Diputados. Esa es la de Cámara de Diputados. Acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo y del Control Administrativo de Justicia por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Perfecto, doctor. Ahora el 166, por favor. 166. Juzgar en única instancia a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo, del Tribunal Agroambiental y del Control Administrativo de Justicia por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, cuya sentencia será aprobada por al menos 2/3 de los miembros presentes, de acuerdo con la ley. Muchas gracias, doctor. Vea, estas normas aparentemente son claras.
Sí, no tendría mayor interpretación porque nos están diciendo las atribuciones que tiene tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, ¿no? En los casos de juicio de responsabilidad. Aparentemente claras, pero nosotros sabemos que un modelo como el nuestro no solo se interpreta cuando hay obscuridad, sino necesariamente cuando debe generarse un proceso de armonización de las leyes y obviamente armonización interna de la propia Constitución. Entonces, pongamos un caso hipotético en el que cualquiera de nuestros magistrados, digamos, magistrados del Tribunal Constitucional o un caso donde se quiera iniciar un juicio de responsabilidades contra un miembro del Tribunal Supremo. ¿Sí? Y de acuerdo al texto, la pregunta sería esta, el problema jurídico planteado sería este. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tienen facultad para juzgar y sancionar penalmente a los magistrados del Tribunal Constitucional. Penalmente. ¿Es coherente este texto, estos dos textos que están en la propia Constitución y además que han sido reiterados durante todas las reformas constitucionales? O sea, esto es algo que se lo sigue reproduciendo sin realizar una aplicación interna. A ver, me gustaría que analicemos este caso, que es para ejemplificar la necesaria aplicación de la Constitución a partir del principio de unidad. Es texto de parte orgánica, donde se le está dando atribuciones con la Constitución, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Pregunta, ¿este texto interpretado en su literalidad está rompiendo algún principio, algún derecho fundamental, alguna garantía constitucional, si lo aplicamos en la literalidad del texto? La ley, si ustedes, jueces en materia penal o fiscales, si hay, me ayudan, por favor. La ley 44 era, ¿no ve? La de juicio de responsabilidades establecía literalmente, había hecho una copia literal de este artículo del 159.11 y del 160 para someter a juicio de responsabilidad a los magistrados. A ver, doctor, díganos. Buen día, doctora. Efectivamente, ahí se atenta, por ejemplo, la independencia de los órganos del Estado, ¿no? Entonces, a partir de ahí emerge también la intromisión política que no permite trabajar a las autoridades jurisdiccionales en base a esa independencia que tienen como órganos del Estado. Nada más, doctora. Perfecto. Buen punto, estimado doctor. Pero aparte de eso, aparte de ese principio de independencia que usted muy atinadamente señala, la que realmente, si queremos, y esto es importante, ¿no? Les pedimos a los jueces que fallen vinculándose a la Constitución, pero no les generamos independencia, ¿no? Entonces, lo que usted señala es algo que lamentablemente también estamos sufriendo en el sistema boliviano, la falta de independencia de los órganos, y peor aún del máximo tribunal de control de constitucionalidad. Cuando no hay independencia tenemos pues resultados no queridos, ¿no? Resultados no queridos, lamentablemente. Pero para el ejemplo, y aparte es muy buen punto lo que usted señala, doctor, ¿qué otra garantía me estoy comiendo si yo interpreto literalmente el texto? Y es una norma constitucional, por eso les decía, el principio de unidad de la Constitución siempre va a exigir una armonización interna a la luz de la Constitución y del bloque de constitucionalidad. La pregunta es,
¿Tiene competencia el órgano legislativo sin lesionar derechos fundamentales para juzgar penalmente a los jueces? Fíjense cómo el sistema, con la anterior ley, cómo había estructurado los juicios de responsabilidad. Establecía esto. En su artículo 55 y 45 decía que que todo el sistema, el juicio de responsabilidad se iba a regir de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, ¿no? En vigencia. Y establecía que la Cámara de Senadores iba, reproduciendo lo que dice el artículo de la Constitución, señalaba que la Cámara de Diputados iba a acusar. Entonces, en esa acusación señalaba que luego la Cámara de Senadores los iba a juzgar. Y el artículo 55 de esta ley, que felizmente ha sido declarada inconstitucional, establecía que la apelación iba a ser conocida por el Pleno, por el Congreso. Así decía la ley. Esa ley la podíamos aplicar. O sea, una mirada desde el derecho legislado, pues nos diría, pero claro, es ley, tiene que aplicarlo. Pero este procedimiento que estaba establecido es compatible con la Constitución. Decirle que un órgano político dividido en dos, primero, para acusar, que es Cámara de Diputados, segundo, para el otro órgano político, para juzgar y además sentenciar por delitos cometidos, luego para la apelación como gran dádiva que nos decía que la apelación la iba a conocer el Congreso. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que quien me había acusado y quien me había juzgado iba a conocer la apelación de esa sentencia. Fíjense cuán grosero era esta ley, que lo único que había hecho es reproducir la literalidad de estos dos textos. No sé si me estoy dejando entender. Es la ley 044 que estaba establecida. Entonces la pregunta es, ¿realmente tendrá competencia el legislador para acusar penalmente y juzgar penalmente? Bueno, acusar puede ser, pero juzgar penalmente, ¿con qué garantía normativa, con qué garantía constitucional estoy atentando? Donde no lo tengo en mi Constitución. ¿Alguien nos puede leer? Estaría actuando como jueces y parte. Exacto, doctora. Estaría actuando como juez y parte. Y al actuar como juez y parte, estoy atentando ¿qué? El debido proceso. Absolutamente sí. ¿Y qué parte del debido proceso? La garantía de la vía judicial. La garantía de la vía judicial que está prevista en el artículo 117 de la Constitución. Si alguien nos puede leer, por favor, estimado doctor, quien nos ayudó. 117 la Constitución. 117 ya, ahorita. 117. Numeral 1. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. ¿Continúo? No, hasta ahí, suficiente. Este artículo es una garantía estructural de un sistema democrático, lo que señalaba el doctor, ¿no? De la independencia y el control entre órganos. ¿Quién es el único que tiene competencia para juzgar penalmente a cualquier ciudadano, a cualquier persona, a partir de la garantía de vía judicial? Es un órgano judicial. Es el juez, que se entiende, es el tercero imparcial que va a establecer correcto la justicia ordinaria. Exacto. Exactamente. Entonces,
¿Cómo tienen que ser interpretados estos artículos 159 y 160? No literalmente, tienen que ser interpretados a la luz de la parte axiológica, a partir de esa coherencia interna que tiene que haber entre la parte orgánica con la parte dogmática. Si yo interpreto literalmente estos dos artículos como normas aisladas, pues estoy lesionando una garantía estructural que tenemos nosotros en la Constitución, que es la garantía de la vía judicial, la garantía del debido proceso, de que nadie puede ser sancionado ni condenado penalmente, eh, si no es a través de un juez imparcial. El órgano legislativo es un juez imparcial, el órgano legislativo es un órgano político, ¿no? Que se atribuye a partir de la literalidad del texto a juzgar y sancionar penalmente. Sí, díganos, doctor. Doctora, buen día. Eso, lo que usted menciona es totalmente cierto, pero lamentablemente en nuestro país hemos visto groseros casos de ya de juzgamiento de autoridades del Tribunal Constitucional. Uno claro fue el caso del doctor Gualberto Cusi. Emblemático no porque sea indígena, sino por las circunstancias inclusive de salud y el atropello que se hizo al tema de salud. Pero de la ley 044 no tenemos que olvidarnos que el juzgamiento de altas autoridades está ahora regida por la ley 2623 del año 2010, que le da el procedimiento que acabamos y estamos discutiendo. Esta ley 2623 establece que es la Comisión de Constitución y Justicia la que se convierte en la parte acusadora y luego trasluda a esta posible acusación de las altas autoridades a este órgano político que sigue siendo la Asamblea Legislativa. Y lo que usted dice es verdad, porque en realidad la lógica de juzgamiento, quiero entender que al ser la Asamblea Legislativa quien, entre comillas, ha designado a alguna de las autoridades establecidas en la ley 2623, excluyendo, o había antes designaba, ahora es por voto popular, creo que ellos, como que si ellos son los que designan, ellos son los que deben juzgar. Pareciera que esa ha sido la lógica de incorporación de las normas de juzgamiento, si vemos lo que ha sucedido, porque si hacemos una retrospectiva mucho más histórica, la ley de organización 1645, si no me equivoco, del año 92, tenía un juzgamiento distinto de estas autoridades a través de, obviamente, ese juicio político previo o esa autorización congresal para un juzgamiento efectivo ante la Fiscalía y la Corte Suprema, lo que era aquella vez. Pero ahora con este trastocamiento que se ha hecho de las normas y ese poder de coacción institucional, creo que es lo que vulnera los derechos constitucionales y obviamente los principios que ya tenemos escritos en la actual Constitución. Correcto, estimado. No, correcto, plenamente de acuerdo, estimada doctora. Inclusive esta última ley que usted dice que ha establecido, digamos que no existiera, ¿no? Además hay que hacerle un escrutinio a esta última ley que ha modificado la 044. Lo que tenemos que entender a partir de esta coherencia interna que tiene que haber en la Constitución, porque aquí hay aplicar la literalidad, entender de que legislativo y, mejor dicho, Congreso, a partir de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, tiene competencia para juzgar penalmente, es ir en contra de la propia coherencia interna que tiene la Constitución e ir, como señala su compañera, lesionando derechos, garantías fundamentales, estructurales en todo sistema democrático. Segundo, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo voy a razonar entonces? Diría, voy a declarar la inconstitucionalidad de la propia Constitución, de normas inconstitucionales. No hay necesidad, simplemente hay que darle una interpretación de coherencia armonizadora
que se hace a partir del principio de unidad. Entonces yo tendré que entender, ojalá algún día lo haga el Tribunal Constitucional, porque lamentablemente la inconstitucionalidad de ese artículo 44, estimada doctora, no pudo ser corregida por el Tribunal Constitucional, porque su propia comisión le exigió, se volvió un búnker, y ya les he contado que la propia comisión es un búnker, es una cosa impenetrable, y no pasó el test para subir a control de constitucionalidad de este artículo 44, que si hubiera sido controlado, pues nos hubiéramos evitado muchos casos de lesión a derechos fundamentales a quienes han sido sometidos a la aplicación de esta ley. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Tribunal Constitucional o qué tendría que hacer el Tribunal Constitucional? Pues armonizar estos artículos y entender, a la luz, obviamente, de la parte axiológica, dogmático-axiológica, entender de que es evidente que el legislativo puede realizar un control y un juicio político, pero político, ¿no? Romperá la confianza, establecerá que hay una pérdida de confianza y que luego, bueno, con la pérdida de confianza, estas autoridades luego serán sometidas a un proceso penal donde se les pueda juzgar penalmente, no por delitos en el ejercicio de funciones, pero asegurando el juez natural, el juez imparcial, el juez independiente y el juez competente, no someterlos a un juicio político donde además, no someterlos a un juicio donde van a ser juzgados políticamente y van a ser sancionados penalmente. Si entendemos la literalidad de este texto, aplicaríamos literalmente un texto de la Constitución. Así son los resultados que su compañera ha señalado, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta que la propia Constitución tiene que guardar coherencia interna a la luz de la base principista axiológica. ¿Cuál es la base principista axiológica? Derechos, garantías, principios y valores que tiene la propia Constitución. Entonces, este ejemplo les daba porque eso exige el principio de unidad. El principio de unidad exige que al interpretar mi ley, al interpretar la Constitución, al interpretar la jurisprudencia constitucional, no puedo romper la unidad de la Constitución. Entonces, con una aplicación literal de estos artículos, prácticamente estoy rompiendo esa unidad, estoy partiendo y me estoy descontextualizando absolutamente de la parte dogmática, estoy irrespetuosa de las garantías judiciales, normativas, constitucionales que están establecidas, y obviamente mi resultado es lesionar derechos fundamentales, porque no puedo someter a una persona, juzgarla penalmente sin asegurarle la mínima garantía del debido proceso, que es ser sometida ante un juez imparcial, independiente y competente para ser juzgado penalmente, ¿no? Entonces, no sé si quieren un descansito, pues si ya es 20, descansaríamos hasta la -4, ¿les parece? Está bien, está viendo. ¿Está bien o estamos mucho? A ver qué hora es. Hay 20 minutitos de descanso, entonces sería hasta la -20, ¿no? Está bien, Sí, menos está cuarto, bien. doctora. Ya, hasta la -20, gracias. Sí, es justo y necesario. Gracias a ustedes.